convicción, dígale: Dios ha sido bueno. Bájale un poquito, amor, al fondo, por favor. Gloria a Dios. Bueno, espero que el Señor me ayude en esta mañana. Estoy un poco afectado en la garganta, pero el Señor nos va a ayudar. Amén. El tema de esta mañana es: dígale al que está a su lado: lucha por tu bendición. Dígale: lucha por tu victoria. Dígale: lucha por tu recompensa. Vamos a ir a la palabra del Señor, el manual por excelencia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25. Capítulo 25, 27, perdón. Tengamos el capítulo 25, 31 y el 27, 25 presente. Vamos a leer. Leamos primero el 25, 31. Pero tengamos presente el 27 y 25 también. 25, 31. Voy a leerlo desde el 27 para que podamos comprender mejor. ¿Listo? 25. Okay, lo tenemos. Dice así en el nombre del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Dice: pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú. ¿Qué menospreció? La primogenitura. Ahora escucha esto. La primogenitura, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra progenitor? El primero, dicen por acá. ¿Sí? Progenitor significa, la palabra pro significa antes, y genitor significa generar. Ahora, primogénito significa el que abre matriz, el primero, el primer hijo. Yo sé que todos aquí tenemos, en su gran mayoría tenemos 2, 3 hijos. Siempre hay, obviamente, el primogénito, el primero. Ese primogénito en la antigüedad tenían una bendición por parte del padre de la casa. El padre de la casa, antes de fallecer, tenía que darle una bendición al primogénito. Diga conmigo: primogénito. Y tenían privilegios que no tenían los otros hijos. Lo extraño es, o lo tremendo es, que el Señor rompe el patrón con Jacob. Diga conmigo: con Jacob. Él le dice a Esaú, Esaú viene cansado del camino, y le dice: yo te ruego que me vendas ¿qué? Tu primogenitura, porque aquel hombre llamado Esaú le dijo: estoy cansado, dame de ese guiso que estás haciendo. Le dijo: bueno, yo te doy, pero si me vende la primogenitura. Y ciertamente le vendió la primogenitura, y ahora los derechos de ser primogénitos no los tenía Esaú, sino que ya los tenía Jacob. Ahora, ¿de quién es de quiénes son hijos Esaú y Jacob? Recuerde que ellos eran gemelos. El papá era Isaac, correcto. ¿Quién era la mamá de ellos? Rebeca, correcto.
Rebeca. Ahora, mira, si algo tenía Jacob, dile que está a tu lado, si algo tenía Jacob, es que era astuto. Tenía una astucia tremenda. Con su astucia pudo lograr quitarle la primogenitura a su hermano. Y en este camino, dile que está a tu lado, tienes que ser astuto. Para obtener bendiciones de parte del Señor, a veces necesitamos ser, diga conmigo, astuto. Este hombre fue astuto, pero yo quiero recordar algo. ¿Por qué Jacob se queda con la primogenitura si el primogénito era Esaú? Porque se la vendió, me va a decir usted. Sí, ok, se la vendió. Pero ¿por qué Isaac bendijo a Jacob sabiendo que la bendición era ¿por qué bendijo a Jacob sabiendo que la bendición era para Esaú, siendo Esaú el primogénito? ¿Por qué lo bendijo? ¿Por qué da esa bendición? ¿Sabe por algo? Había una promesa. Yo sé que conocen la historia. Había una promesa en el capítulo 25, versículo 23 del mismo libro. Vamos a leerlo, por favor. Había una promesa de parte de Dios a Rebeca. Había una promesa. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Señor rompe, diga conmigo, rompe el patrón. A veces el Señor va a romper el patrón. A veces el Señor va a romper el modelo. A veces el Señor va a hacer como Él quiere, simplemente para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si algo tenía Jacob que no tenía Esaú, es que Jacob era astuto. Por eso, ¿qué significa la palabra Jacob? Los que están aquí, ¿qué significa? Usurpador. ¿Qué más significa? Ladrón. Eso significa. Dice Jacob. Jacob significa ladrón. ¿A cuánto le gustaría llamarse Jacob? ¿Alguien alaba al rey? ¿Cuánto le gustaría llamarse Jacob? Cámbiese el nombre, colóquese Jacob. Jacob significa ladrón, usurpador. Pero escucha algo. Es que había una promesa de parte del Señor. El Señor le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Señor le da esa palabra a Rebeca, no se la da a Isaac. Por eso Isaac no comprende, y el empeño era que Isaac bendijera ¿a quién? A Esaú, porque realmente él era el primogénito. Pero escucha esto: Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba ¿a quién? Amaba a Jacob. Dile que está a tu lado: hijos consentidos, o hijos en el cual nosotros hacemos diferencias. Y hay mamá que eso se sabe. Usted ha escuchado hermanitos que le dicen a papá o a mamá: tú quieres más a fulano, a mí casi no me quieres. Eso pasaba en la familia de Jacob juntamente con Rebeca. Su mamá Esaú y su papá Isaac. Pasaba en esa familia que Rebeca e Isaac amaban, tenían hijos que preferidos. Dile que está a tu lado: ten cuidado con tener hijos preferidos. Había una diferencia, y el problema es, ¿cuál es el problema de tener hijos preferidos? Es que ese hijo preferido también tendrá hijos preferidos. Por eso es que Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Los que saben, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Usted está seguro que fueron 12? ¿Pero cuántos? Fueron 13 hijos. 12 hijos varones. Lo que pasa es que no se añade a una hija. Él tuvo una hija. Tuvo 12 hijos varones, pero tuvo una hija. En total tuvo 13 hijos. Pero en la historia bíblica se conoce a los 12 hijos ¿de qué? De Israel, como las 12 tribus de Israel. No se menciona a la hija. La hija no entra
dentro de ese clan o dentro de esas tribus. Ella no entra, ella no participa. Quien participa son los 12 hijos varones de Jacob. Ahora, Jacob tuvo un problema también, y es que Jacob tenía un hijo preferido. ¿Cómo se llamaba ese hijo? José. Tenía hijos preferidos. ¿Pero por qué? Porque también su papá o su mamá le habían enseñado a tener hijos preferidos. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Dele un aplauso al gran yo soy en esta mañana. Ahora, yo no estoy justificando a Jacob, ni mucho menos el acto que hizo Rebeca para darle la bendición a Jacob. Simplemente estoy diciendo que todo giraba con un propósito, porque se tenía que cumplir la palabra cuando el Señor le dijo: el mayor va a servir al menor. Algo contradictorio. Siempre era el menor que servía al mayor. Vamos entonces a la palabra en el libro de Génesis capítulo 27, versículo 25 en adelante. Vamos a tenerlo allí, por favor. ¿Qué dice? Vamos a leer un poquito más atrás para comprender, para que todos puedan comprender. Yo quiero que alguien me ayude a leer en esta mañana. Alguien que tenga una voz de trueno, de trompeta. Alguien que tenga una voz de trompeta. Vamos a leer desde el versículo 6. Versículo 6. Capítulo 27 desde el versículo 6. ¿Ok? Verso 8. Verso 10. Siga.
Amén. Oye, tremenda bendición le da el padre, ¿sí o no? Pero él pensaba que era ¿quién? Que era Esaú. Mira, aquí hubo ¿qué? Aquí hubo engaño. ¿Qué más hubo? Mentira. ¿Qué más hubo? ¿Ah? ¿Cómo? Traición. Hubo un robo de, ¿sí o no? De bendición. Ahora esto es increíble, pero es que todo giraba con un ¿qué? Con un propósito, porque él tenía que ser el primero. Su otro hijo, el hijo de Isaac, en este caso Esaú, él estaba ¿qué? Él se fue de cacería a buscar lo que su padre le dijo que cazara y que hiciera un guiso y que lo preparara como a él le gustaba. Pero Rebeca, oye, las mujeres son tremendas, ¿no? Estaba escuchando. Ella escuchó que Isaac dijo: prepárame y después que hagas el guiso yo te voy a bendecir. Y Rebeca estaba escuchando y le dijo: hijo, ven acá. No, tú vas a hacer como yo te digo. Yo voy a preparar el guiso. Y le dice que le puso unos vestidos de su ¿qué? De su hijo, ¿no? En este caso de Esaú. Y había un problema muy grande, porque el problema es que Jacob era lampiño, o sea, no tenía casi vello. En cambio Esaú era ¿qué? Era velludo. Bueno, lo cierto es que usó de unas pieles y lo vistió y todo lo demás, y pudo engañar a aquel hombre, porque el hombre ya estaba ¿qué? Ciego, ya no podía ver. Por eso lo engañan y obtiene algo que se llama la primogenitura. Ahora, este hombre Jacob obtuvo una bendición al llegarse al padre, al llegarse a Isaac. Diga conmigo, muy atrevido. ¿Qué hubiese pasado si Isaac se da cuenta de que era Jacob? Lo maldice y entra este joven bajo una maldición. Por ejemplo, la Biblia dice que después del diluvio, después que las aguas bajaron y que Noé sale del arca, ¿qué dice la escritura? Hubo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? ¿No están aquí? Cam. ¿Qué pasó con Cam? Vio la desnudez de su padre y se lo contó ¿a quién? A sus hermanos. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Los hermanos, Jafet creo que era el otro, dice que buscaron ropas de Noé, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos? Cuando Noé se despierta después de que porque estaba borracho, literalmente, estaba borracho, estaba ahí ebrio del vino, y cuando se le pasó aquel emborrachamiento, por decirlo de esta forma, ¿qué sucedió? Se entera de lo sucedido y maldice, o no lo maldice, maldice a Canaán. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos? Se dice o se cree que desde allí nace una nueva raza bajo maldición. ¿Alguien está aquí? Muchos se han llegado a atrever y a decir, bueno, han llegado más allá, que esa es la raza afrodescendiente de África, y bueno, según estudios y todo lo demás. Lo cierto es, mis amados hermanos, es que maldice, trae una maldición. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Isaac se da cuenta de que realmente no era Esaú, sino que es Isaac? En vez de recibir una bendición, recibe una maldición de por vida. Quiere decir que este hombre fue, diga conmigo, atrevido. Este hombre fue atrevido. Por eso que siempre hablamos mal de Jacob, pero hoy voy a tratar de defenderlo. ¿Cuántos alaban al rey? Fue atrevido al llegarse al padre, arriesgándose, o me bendice o me maldice, pero hago algo. Dile que está a tu lado, sea atrevido. Dile, sea atrevido. Dígalo más fuerte, con ganas. Diga, sea atrevido. Se atrevió, no solo, escúcheme algo, a exponerse a una maldición, también se atrevió a luchar contra un ángel. ¿Quién se atreve a luchar contra un ángel? Y eso está registrado en la palabra. Vamos allá, por favor. Génesis 32, desde el 26. Vamos a leerlo. Se atrevió a luchar con un ángel toda la noche por una bendición. Wow, este hombre era un luchador. Aleluya. ¿Qué dice el 32:26? Dice, y le dijo, 32:26, amor. 32:26, ¿qué dice?
Y dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Primero, ¿quién le dijo? El ángel. Déjame porque raya ¿qué? El ángel. ¿Qué más dice? Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Wow, esto es increíble. ¿Cómo hizo? No lo sé. Pero le dijo, yo no te voy a soltar si tú no me bendices. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, diga conmigo, Jacob. Dice el siguiente verso. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Déjalo allí, mi amor, tenlo allí. Ahora escucha esto. ¿Por qué el ángel le cambió el nombre? Por el significado que representaba el nombre Jacob. Diga conmigo, Jacob, ladrón, usurpador. Ahora el Señor le coloca, diga conmigo, Israel. Dile a ti, diga, dale un codazo santo al que está a tu lado y dile, como que hay que cambiarte el nombre. Dile. A muchos como que hay que cambiarle el nombre. A muchos como que hay que cambiar el nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Unos tienen unos nombres de maldición, otros tienen unos nombres proféticos. Lo cierto, claro, tú no te atas por el nombre. Lo que realmente vale es que tú te levantes en fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A creerle al Señor. Lo cierto es que se le cambia el nombre a este hombre por lo que representaba, porque su nombre representaba hurto. Su nombre representaba usurpar. Pero escúchame algo, el Señor le cambia el nombre. Dile que está a tu lado, el Señor a ti te ha cambiado el nombre. Tal vez cuando estabas en el mundo te decían, allá viene el borracho. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Allá viene el ladrón, allá viene el mentiroso, allá viene el boxeador que pelea con su esposa. Aleluya, ¿cuántos alaban al rey? Allá viene el chismoso, allá viene el criticón, allá viene el murmurador, allá viene etcétera. Tenías muchísimos, pero ahora tú eres un hijo de Dios. Aleluya. El Señor te cambió el nombre. Ahora tú eres linaje escogido. Ahora tú eres real sacerdocio. Ahora tú eres pueblo adquirido por Dios. Dile que está a tu lado, atrévete a luchar. Y el siguiente verso que dijo, dice, y lo bendijo allí. ¿Qué más dice? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Significa el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba ¿de qué? De su cadera. Diga conmigo, y cojeaba de su cadera. Esto me da a entender algo. La bendición de Dios, dile que está a tu lado, la bendición de Dios es espiritual. Por eso dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú puedes ser bendecido cojeando. ¿Alguien alaba al rey? Jacob estaba bendecido, pero estaba ¿qué? Estaba cojeando. Pastor, yo puedo ser bendecido, puedes estar pasando por dificultades. Claro que sí, pero eres bendecido. Tienes la bendición del Señor. Y teniendo la bendición del Señor, vas a tener las fuerzas, el ánimo y la ayuda para poder alcanzar lo que tú necesitas. Entonces la bendición de Dios no es tener riqueza. La bendición de Dios es que Dios se apruebe lo que tú haces, apruebe tus proyectos. La bendición de Dios es tener la habilidad, la capacidad para emprender. La bendición de Dios, cuando tú tienes la bendición de Dios, es como tener la gracia de Dios, que aunque otros lo hagan mejores que tú tienes la gracia del Todopoderoso. Diga conmigo, amén. Dile que está a tu lado, muchas veces estoy cojeando. ¿A cuánto les pasa? ¿Qué representa una persona que está cojeando? ¿Qué representa? Dificultad. No camina bien, ¿sí o no? Ponga a correr un cojo a ver si le va a rendir. No le rinde, como usted, como a mí, porque tiene una dificultad.
Y tal vez tú tienes la bendición de Dios. Dice, yo estoy bendecido, Dios me ha bendecido. Cada vez que voy al servicio siento su presencia, hablo en otras lenguas, he experimentado visiones, he experimentado dones, he experimentado ministerio, pero todavía estoy en este proceso, todavía estoy en esta dificultad. No importa, si tienes la bendición de Dios, llegarás a lo que Dios dijo para tu vida. Si tienes la bendición de Dios, no importa si estás cojeando, tienes la bendición del Señor. Dile que está a tu lado, es mejor lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Díselo más fuerte, por favor, dile, es mejor lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Muchos tienen riqueza, pero no tienen a Dios, no tienen nada. Y tal vez tú no tienes mucho, pero tienes al Señor en tu vida. Ahora, ¿quiere decir que Dios no me va a dar? No, si Dios te da y nos va a dar, amén, gloria al Señor. Pero primero teniendo la bendición del Eterno. Primero tenerlo a Él. Primero como esencia, tenerlo a Él como nuestra guía, como nuestra ayuda. Dile que está a tu lado, atrévete a luchar. Dígaselo más fuerte, atrévete a luchar. ¿Sabe qué pasó? El ángel, ¿sí o no? Desenvainó la espada y lo hirió en el muslo. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántas veces en la iglesia muchas personas se rinden fácilmente? Nos rendimos fácilmente. Porque el esposo no se quiere convertir, nos vamos a descarriar. O porque la esposa no se quiere convertir, me voy a ir al mundo. O porque mi hijo no se quiere convertir, me voy a ir al mundo. Y nos rendimos ante la circunstancia, o nos rendimos ante el fracaso, o nos rendimos ante la frustración, o nos rendimos ante la escasez, o nos rendimos ante malas noticias. Dile que está a tu lado, no te rindas, sé valiente. Dígaselo con ánimo, dígale, no te rindas, sé valiente. En este camino el Señor no nos prometió un camino fácil. El Señor nos prometió un camino estrecho, un camino con espinos, un camino con piedras, un camino con muchos tropiezos. Pero si tenemos al Señor, vamos a poder vencer cada obstáculo que se presente en este camino. Si tenemos al Señor, cada obstáculo vamos a ir derribando hasta llegar a la meta. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Diga conmigo, Dios está aquí. Dígalo, Dios está aquí. Porque el hecho de que soy cristiano no quiere decir que no vaya a tener problemas. ¿Cuántos no han tenido para pagar el arriendo? Gloria a Dios. Ustedes son una bendición. ¿Ah? Ustedes son una bendición. ¿Cuántos no han tenido de verdad para pagar el arriendo? Muchas veces, ¿sí o no? ¿Y Dios provee o no provee? ¿Cuántas veces le ha tocado a usted comer arroz con huevo? Amén. ¿Sí o no? ¿No le ha tocado? Gloria a Dios. Ese es para otra iglesia. Ustedes son multimacromillonarios, hermano. ¿Ah? ¿Ha tocado comer o no, hermana? Arroz con huevo. ¿Sí o no? Eso es lo que hay. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado dificultades? ¿Sí o no? Y la esposa que está ahí, mi amor, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Y qué vamos a cenar? ¿Cuántos alaban? Ahora, escucha esto. Claro, pero la responsabilidad del hombre, dígale el que está a su lado, la responsabilidad del hombre es proveer. ¿De dónde? No sé, pero usted como cabeza de hogar tiene que proveer. Dígale que está a su lado, ay, ay, ay. Pero ¿cómo, pastor? No sé cómo va a ser. Trabaje, pero usted tiene que proveer para su hogar. De hecho, la Biblia dice que el que no provee para su propia casa ha negado ¿qué? La fe. Tiene que proveer. Amén. Pastor, ¿cómo hago? No sé, pídale a Dios una estrategia, pídale a Dios un empleo. Pero el hombre, los hombres que estamos aquí, tenemos que proveer. ¿Qué sucede cuando un hombre no trabaja y la mujer trabaja? Dígale que está a su lado, pierdes autoridad. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a tomar el dominio y empieza a tomar el control. Eso no pasa con el hermano Camilo, ¿no? Y ahí lo están consintiendo. No, pierde dominio, ¿sabe? Cuando la mujer trabaja y el hombre no trabaja, ¿qué sucede?
que la mujer empieza a proveer y el hombre va perdiendo autoridad. ¿Qué le parece, don Juan? Tremendo, ¿no? Y llega el momento donde Damaris le dice: usted cállese, que aquí la que aporto soy yo. Llega el momento donde la mujer dice: usted cállese, que yo soy la que aporto. Entonces, ¿pero qué, papá? ¿Y qué? Bueno, ahora si el esposo está pasando un momento difícil, la mujer debe comprender también eso, ¿sí? Es llevar un equilibrio, decir: bueno, mi amor, no tienes empleo, yo salgo a trabajar, pero vamos a, ¿sí me voy a entender? A entender, ¿sí me voy a entender? Vamos a apoyarnos mutuamente. Pero tampoco es que sea una guerra, un conflicto dentro del hogar, sino que el hogar sea bendecido. No sé por qué digo esto, dale un aplauso al Señor. Pero por algo el Señor nos permite hablar esto. Entonces, mis amados, el Señor quiere que tú no te rindas, que sigas avanzando, que en medio de la prueba, del dolor, del fracaso, de la frustración, de la soledad, de la tristeza, de la melancolía, tú puedas levantarte y decirle: Señor, aquí estoy. Dile que está a tu lado. Siempre sé sincero con el Señor. Si te sientes solo, dile: Señor, ¿dónde estás? Me siento solo. Si te sientes triste, Señor, me siento triste. Por eso es que Jesús, en una oportunidad en el Getsemaní, que dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste, hasta la muerte, dijo. ¿Sí o no? Sé sincero con el Señor. Si te sientes abandonado, si te sientes que no puedes, sé sincero con papá y dile tu carga, háblale al Señor en oración tu carga, que el Señor tiene cuidado de ti. Aplauso al Señor. Ahora, que la bendición nos acompañe. Dile que está a tu lado: que la bendición te acompañe. No depende de Dios, depende de ti. Como que no le escuché. Dígale: la bendición no depende de Dios, depende de ti. Y dile: la maldición no depende de Dios, depende de ti. Y pregunta: ¿será que Dios quiere maldecirte? No, Dios no quiere maldecirte. Pero que nosotros, que tú y yo seamos bendecidos, es una, diga conmigo, decisión. Por eso está en Deuteronomio capítulo 11 versículo 26 registrada una palabra hermosa. Deuteronomio capítulo 11 versículo 26, vamos a leerlo por favor. ¿Qué dice? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros, diga conmigo, la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Vamos al verso 28, ¿y qué dice? Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, el Señor dijo: yo les presento la bendición, pero también les presento ¿qué? La maldición. Ustedes son los que escogen. Ustedes son los que deciden. Ustedes son los que toman de la mano. Entonces, que te vaya bien no depende de Dios. Haz las cosas bien y te irá bien. Si haces las cosas malas, te va a ir mal. Como que no estás aquí en esta mañana. ¿Ah? Entonces no depende de Dios. Si tú robas, si tú haces las cosas malas, te va a ir mal. Y después le vas a decir: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas mal. Quieres que te vaya bien en tu trabajo, quieres que te vaya bien en el estudio, quieres que te vayas bien en el hogar, quieres que te vaya bien en todo. Entonces obedece al Señor y a su palabra, y Él prometió que habrá bendición hasta que sobreabunde en tu casa. Ahora, hay algo importante, hay algo que yo tengo que resaltar. Dile que está a tu lado: tenemos el derecho de ser bendecidos. ¿Alguien cree esa palabra? Tenemos el derecho ¿de qué? De ser bendecidos. Diga conmigo: ¿cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Tú como hijo de Dios tienes el derecho de ser bendecido. Pero tienes escúchame, tienes el derecho de ser bendecido, pero tienes el deber de obedecer. Ahí arrugamos la cara, aleluya. Tenemos el derecho: Señor, yo soy tu hijo. Sí, tú tienes el derecho de ser bendecido por el Señor, pero ahora tienes el deber de obedecer. A veces queremos el derecho, pero no queremos el deber.
es la responsabilidad, qué es lo que Dios nos está ordenando, nos está pidiendo. Eso está en Salmo capítulo 119, el capítulo más largo de la Biblia, versículo 56. Lo tenemos, Salmo 119. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 119, versículo 16. ¿Qué dice? 56. 119, 56, amor. No, 16 no, 56. Un poquito más, baje más. Es ahí. 56. Vamos a leerlos todos. ¿Cómo dice? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a leerlo otra vez. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Pero ¿por qué al Señor le da tanto a aquel? Vamos a examinarnos. Alguien alaba el nombre del Señor. El Señor dice aquí en su palabra: estas bendiciones tuve. ¿Sí o no? Porque guardé ¿qué? Tus mandamientos. ¿Por qué tenemos la bendición de Dios? Por guardar ¿qué? Los mandamientos. Por guardar la palabra. Dice, pero pastor, yo no veo a Dios obrar. Claro que tienes que verlo. En algún área el Señor está obrando en tu vida. En algún área. En algún área tiene que estar obrando en tu vida. Como dice la canción, aunque no pueda ver, estás obrando. ¿O no es así? Aunque el hecho que yo no pueda ver, el hecho que yo no pueda palpar lo que yo quiero, no quiere decir que no tengo la bendición de Dios. Entonces yo quiero darte a entender en esta mañana. Dile que está a tu lado: tienes el derecho de ser hijo, pero tienes el deber de guardar la palabra del Señor. Aplaude en esta mañana. Ahora, tenemos bendiciones a través de la muerte de Cristo. En el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, automáticamente tenemos bendiciones. Eso es algo automático. En el momento que Cristo muere en la cruz, se desató una bendición grande para nuestra vida. La primera bendición la encontramos en Juan 3:36. Juan 3:36. Vamos a leerla, por favor. Juan 3:36. Tenemos una bendición grande. ¿Cómo se llama esa bendición? En el momento que Cristo muere, se desata una bendición. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el momento que Cristo muere en la cruz, si tú crees en Él, obtienes algo. Diga conmigo: salvación. Dígalo fuerte: salvación. Pregúntale que está a tu lado: ¿qué hiciste para ganarte la salvación? Nada. Usted no hizo nada. Yo no hice nada para obtener la salvación, pero a alguien sí le costó. ¿Sí o no? Padres que están aquí, ¿cuántas veces su hijo le dice: papi, regálame una cicla? O papi, regálame unos patines? O papi, regálame, qué sé yo, un carrito que huele, o qué sé yo, no sé. Regálame esto, papá o mamá, no sé. Y a veces el papá tiene que hacer un gran sacrificio, ¿no es así? Y el papá dice: bueno, estos, por ejemplo, si es un regalo de una cicla, debe costar por ahí, qué sé yo, 300,000 pesos, ¿no? Entonces dice: bueno, voy a regalarle, o más, si es una cicla de mayor gama, por ahí una de 700, un ejemplo. Y el papá dice: Dios mío, ahora voy a darle esto a mi hijo, este regalo. Y después que le da la cicla que costó 700,000 pesos con el esfuerzo, y dígame si gana un sueldo mínimo, imagínese. Y gastar 700,000, bueno, compró la cicla, agradó el corazón del hijo, y después que el hijo jugó 5 minutos, la tiró por allá y se puso a jugar con un carrito. Santísimo Dios, dice usted. Porque no era una necesidad, sino que era un capricho, un gusto que tenía el hijo. Ahora entiende algo. Usted agarra la salvación, y ¿sabe por qué usted no la valora? Porque a usted no le costó nada. Pero escúcheme, a Cristo sí le costó su vida en la cruz del Calvario. Por eso debemos valorar más la salvación. Porque si a alguien le costó, fue a nuestro Señor Jesucristo derramar su sangre, partir su cuerpo completamente por nosotros. Por eso la primera bendición, diga conmigo: la salvación. Dígalo más fuerte: la salvación.
Ahora, otra bendición que tenemos. Vamos a Efesios 1:13. ¿Qué dice? 1:13, Efesios 1:13. Lucha, hay que luchar por nuestra victoria, luchar por las bendiciones. Ahora, hay bendiciones automáticamente. En el momento que Cristo fue a la cruz, ya esas bendiciones nos alcanzan. Ahora tenemos otra bendición. Efesios 1:13, ¿qué dice? 13, amor, 13. 1:13, ¿qué dice? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, diga conmigo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe por qué la bestia le colocará un sello en la frente en la gran tribulación? La bestia es el anticristo. ¿Sabe por qué se le colocará un sello? Porque él siempre es un imitador. Ahora, ese sello que habla la palabra del Espíritu Santo, eso no se ve. Es un sello ¿qué? Espiritual. Ahora, ¿qué significa el sello del Espíritu Santo? La garantía de que tú y yo seamos salvos es que tengamos la presencia de Dios. Así como el ganadero que tiene que marcar su ganado para identificar que eso es de él, el Señor nos ha sellado, pero nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y todo el que tiene el Espíritu Santo tiene garantía de salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero el que no tiene el Espíritu Santo, lamentablemente, no será salvo. Por eso lo importante de tener al Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo? Hay muchas formas, hay muchas maneras. Una de las características es que el Espíritu Santo trae convicción. Una de las cosas es que el Espíritu Santo trae arrepentimiento. Cuando tú haces algo malo, sientes reprensión dentro de ti, ahí está el Espíritu Santo obrando en tu vida. Sientes convicción, sientes arrepentimiento, y el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Entonces el Espíritu Santo, diga conmigo, es la garantía de que seré salvo. Aplaude al Rey todo el que tenga el Espíritu Santo. Ahora, las bendiciones, escúchame, o las propiedades, o las metas, objetivos que tengamos en nuestras vidas, ¿sabe cómo lo ganamos nosotros los cristianos? Peleadas. Al impío se le hace más fácil. Pero dice, ¿pero por qué? Bueno, lea Salmo 73 y se dará cuenta. Las bendiciones de los cristianos son peleadas. Los cristianos tienen que luchar. Los cristianos tienen que avanzar. El mundano a veces logra cosas más fáciles, pero ¿por qué? En una oportunidad el salmista que dijo, tuve envidia, ¿sí o no? De los arrogantes, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que ellos prosperan? ¿Cómo es que ellos avanzan? Nuestras bendiciones, dile que está a tu lado, tus bendiciones son peleadas. Dígaselos, tus bendiciones son peleadas. Porque en el momento que tú vienes a Cristo, escúchame, en el momento que tú llegas a Cristo, ahora comienzas a tener un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás. Ellos no tienen enemigo. El mundano no tiene enemigo. Satanás está contento con ellos. Pero en el momento que tú vienes a Cristo, Satanás hará todo lo posible para que tú no alcances lo que quieres alcanzar, para que tú no avances y tú no crezcas, para que reniegues de Dios, para que hables en contra del Eterno. Él se va a planificar 1000 cosas para que tú no puedas llegar. Por eso es que cuando Cristo nació, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños, ¿sí o no? De 2 años hacia abajo. Los mandó a matar. ¿Por qué? Es que había un propósito. Cuando Moisés nació, de la misma manera mandaron a matar a todos los niños. Y es que cuando, escúchame, tú tienes un propósito de parte de Dios en esta tierra, tendrás de oposición al mismo infierno, a los demonios, al mundo, a la carne. Tienes una lucha continua. Los cristianos tienen una lucha. Diga conmigo, la carne, el mundo y Satanás. Allá usted no tenía problema con el mundo, si usted estaba gozándose en el mundo. ¿Alguien alaba? Usted si quería tomar, tomaba, ya no puede.
Si usted quería bailar, bailaba, ya no puede. Si usted decía 1000 groserías por segundo, ya no puede. Si usted hacía lo demás, ya no puede. Entonces usted tiene una lucha interna con su propia carne, porque su carne quiere pecar y usted la sujeta a Cristo. El mundo te atrae, te llama y ven. Y usted dice, no, usted tiene esa lucha y la tendrá. Y el enemigo hace oposición, se te enferma un muchacho, las finanzas se te vienen al piso, te botan del empleo, miren, 1000 cosas te pueden suceder. ¿Pero por qué? Porque estás en una lucha. Por eso es que cristiano que viva 100% bien y que no tenga dificultades en el matrimonio, y que no tenga dificultades con los hijos, y que no tenga dificultades en la finanza, y que no tenga dificultades con su salud, algo pasa, algo sucede. Porque cristiano tiene que vivir peleando esta batalla. Alguien alaba el nombre del Señor. Porque en el momento que yo recibí a Cristo, no es que se me viene, yo te estoy diciendo esto, se te vienen diferentes porque se te vienen enemigos. En el mundo tú no tenías esos enemigos. Satanás estaba contento cuando tú te emborrachabas y Satanás, mira como lo tengo, como un títere, gozándose. Pero en el momento que tú llegas a Cristo comienzas a tener enemigos. Pero es allí donde tienes que luchar para obtener la bendición que Dios derramará sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu vida. Por eso es que hay que luchar. Dile que está a tu lado, tenemos que luchar. Mi pregunta, mira, el apóstol Pablo, antes de Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Mataba a los cristianos, humillaba a los cristianos, tenía un rango grande. Llegó a Cristo. ¿Qué pasó con él? Ahora empezó a vivir unas vidas difíciles. Lo azotaban donde quieran que iba. Tuvo hambre, tuvo escasez. La Biblia dice que vivió persecuciones. La Biblia habla que vivió los momentos más duros y más difíciles de su vida. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque es que en el cristianismo usted tiene que tener una lucha y una dificultad. ¿Sabe por qué motivo? Para que usted crezca. Dile que está a tu lado, para que tú crezcas. Si tienes una escasez, dale gloria a Dios por esa escasez. Porque Jehová Jireh, que es el proveedor, se te va a aparecer y se te va a manifestar para que tú digas, el Señor me proveyó. No tenía nada, pero no sé cómo hizo el Señor, y de una manera sobrenatural me levantó. Pero si no tienes escasez, ¿cómo vas a ver a ese Dios obrar? Si no tienes un dolor y de pronto te entra un dolor, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Yo estaba tan sano y me dio un dolor tan grande, Jesucristo. Y es allí donde el Señor Dios sanador te sana, para que tú veas a ese Dios sanador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces las dificultades no son malas, las dificultades son buenas, porque con ellas crecemos. Con ellas tú creces, avanzas, te fortaleces en el Señor. Entonces, cuando viene una prueba, tú te ríes de esa prueba, porque tú dices, no, ya yo pasé por eso. Ya yo pasé por eso. Yo lloré ayer por esa prueba y me vino una similar, y yo sé que el mismo Dios que me ayudó ayer me va a ayudar hoy. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, el Dios de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dile que está a tu lado, no te quejes en el desierto. Dile, gózate, porque tu bendición está cerca. Por eso es que el pueblo de Israel duró 40 años, porque ellos eran muy débiles y no querían luchar. Ellos decían, designemos a alguien, levantemos a alguien, volvámonos a Egipto. Porque en el momento de la prueba Satanás te va a hablar. ¿Y qué te va a decir? En el mundo te iba mejor. ¿O no es así, iglesia? En el mundo te iba mejor. Vete de esa iglesia, vete, no vayas más, deja de orar, deja de buscar al Señor. Pero en este camino hay que luchar. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte, pero lo arrebatan los valientes. Aleluya. Ahora, ¿cómo logramos nuestras bendiciones? Vamos allá. Hebreos 17, ¿qué dice? Ya casi termino. Hebreos 17. ¿Cómo logramos nosotros, los hijos de Dios, cómo logramos nuestras bendiciones? Ese es Hebreos 17, amor.
Entonces lea el 17. Aleluya, gracias, Señor. ¿Cómo dice? Léalo. Aleluya, gracias, Señor. 17. Es 17. Entonces dice, entonces dije, he aquí que vengo. ¿Quién dice esta palabra? ¿Quién dice esto? En Hebreo 17 que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién dijo eso? No lo dijo Pablo. Por revelación, claro, posiblemente ese hebreo haya sido escrito por el apóstol Pablo, pero por revelación, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿cómo las bendiciones te van a alcanzar? Cuando tú hagas la voluntad del Padre, cuando tú hagas la voluntad del que te envió. El Señor Jesucristo, escúchame lo que te voy a decir, nunca habló por su propia cuenta, nunca actuó según lo que Él quería actuar. Él lo hizo conforme a su propia o a la voluntad del Padre. Por eso es que en el Getsemaní que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí que, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Se sometió a la voluntad del Padre, siendo el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros queremos que las bendiciones nos alcancen? Vamos a someternos a la voluntad del Padre. Mira lo que dice Juan 4:34. Vamos allá, por favor, amor. Jesús no hacía nada conforme a su voluntad. Jesús siempre sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso Juan 4:34 que dice, Jesús le dijo, mi comida, recuerde que Él está hablando con la mujer samaritana y ya era tarde. En el versículo anterior, vamos a leer el anterior, amor. El 32, lea. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, porque ellos le están diciendo, come, maestro. Y el siguiente verso que dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo siguiente. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. O sea que todos aquí fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor le dijo, hermano, la voluntad suya es que usted camine por acá. Mientras usted, y si el Señor le dijo que camine por esa línea, mientras usted se desvíe por esa línea, usted va a tener tropezones en la vida. Por ejemplo, el Señor le dice, camine en esta línea. Si usted camina en esta línea, usted le va a ir bien, haga mi voluntad. Pero usted dice, no, Señor, yo quiero caminar en esta línea porque a mí me gusta es esta. Ah, bueno, pero en esta línea tú vas a tener tropiezos. En este camino tú vas a tener tropiezos y el Señor los quiere evitar. Entonces, si tú haces la voluntad del Señor, todo lo negro se convierte en blanco. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Todas las tinieblas se convierten en luz. ¿Cómo es eso? Porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante cuando tú haces la voluntad del Padre. Ahora mira lo que dice el versículo en el mismo libro, amor, capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice? 5:30. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada. Diga conmigo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesucristo nunca hizo su propia voluntad. Siempre se dejó guiar por la voluntad del Padre. Dile que está a tu lado, nunca hagas tu propia voluntad. Dígaselo fuerte, dígale, nunca hagas tu propia voluntad. Ahora, tenemos que saber, hermano, por eso es importante, es muy importante conocer la voluntad del Padre. Es muy importante, hay que mantenerse en conexión. Es muy importante mantenerse en la conexión del Espíritu. Por ejemplo, si alguien está enfermo, usted dice, pero es que la enfermedad no la hace Dios. Es verdad, la enfermedad no la hace Dios, porque
porque sería contradictorio. Pero escúcheme algo, pero el Señor sí permite. No lo hace, pero sí lo permite. De referencia tenemos a Job. ¿Cómo es que Job pasó por ese proceso tan grande? ¿Lo permitió o no lo permitió el Señor? El Señor lo permitió. No era de parte de Dios. Nunca fue de parte de Dios. Por eso es que Job se equivocó cuando dijo: del vientre, ¿qué dijo? Del vientre desnudo salí, ¿sí o no? ¿Desnudo qué? Y dijo algo increíble, que dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. ¿Dios qué? Bendito. Pero él no entendía lo que estaba diciendo, porque realmente no fue el Señor el que le quitó todo. Por eso más adelante en el 41, 42 por allí dice: de oído te había que oído, pero ahora mis ojos que te ven. Pudo comprender que no fue Dios, fue Satanás. Que el Señor lo permite es otra cosa, pero no es Dios. Ahora entendamos algo. Hay momentos donde si alguien está enfermo, a veces nosotros somos muy apresurados a orar y sánale, Señor. Claro, porque nosotros queremos que las personas se sanen. Sánalo, Señor. Pero la pregunta es: ¿y si Dios lo está permitiendo? ¿Y si Dios está permitiendo esa dificultad para procesar a esa persona? Lo está permitiendo, no lo está haciendo, lo está permitiendo. Oh Señor, quítale el problema, quítale este problema a mi hermana, quítale este problema a mi hermano, quítale el problema al vecino, quítaselo, Señor. La pregunta es: pero si el Señor lo está permitiendo, y el Señor está permitiendo que esa persona pase por ese proceso, y yo quiero ser más bueno que Dios, Señor, quítale ese problema. La pregunta es: ¿y si la voluntad de Dios es que esa persona pase por ese proceso? ¿Alguien alaba al Rey? ¿Lo podemos probar por la Biblia? Claro que lo podemos probar por la Biblia. Hay gente, mis amados hermanos, que el Señor le permitió pasar momentos, díganlo conmigo, duros.